Hola, en este vídeo vamos a trabajar los logaritmos. Lo primero que debemos dejar claro es cómo se denota un logaritmo y cómo se lee. Por logaritmo en base a de un número x, cuando digamos esto vamos a denotarlo como logaritmo, log, el logaritmo lo vamos a poner como log, en el subíndice vamos a poner a, que esto es la base del logaritmo, que debe ser un número positivo y además no puede ser 1. Y luego pues tendremos un número x al que le aplicamos el logaritmo que llamamos argumento del logaritmo. ¿Vale? Cuando nos referimos a logaritmo o cuando digamos logaritmo en base a de un número x, lo vamos a denotar como tenemos aquí. Es la notación de logaritmo en base a de x. ¿Y cómo lo definimos? Pues bien, que el logaritmo en base a de x tenga como resultado a un número y quiere decir que la base elevada al resultado del logaritmo, en este caso y, que es lo que hemos puesto que valga, debe ser el número x, que es aquel al que le aplicamos el logaritmo. ¿Vale? Entonces, si el logaritmo en base a de x es igual a y, quiere decir que la base elevada al resultado es igual al argumento, como tenemos en esta igualdad. ¿Vale? Esta es la definición de logaritmo. Por tanto, cuando queramos resolver un logaritmo, podemos hacernos la pregunta siguiente. Hemos dicho que el resultado del logaritmo es la base elevada al resultado, nos debe dar el argumento del logaritmo. Por tanto, cuando veamos logaritmo en base a de un número x, podemos preguntarnos para resolverlo: ¿a qué número tengo que elevar la base a para obtener el número x? Y así podemos resolverlo a través de esa pregunta. Como estáis viendo, el logaritmo es la operación contraria a la potencia, o la operación inversa a la potencia. Veamos algunos ejemplos sencillos. El logaritmo en base 2 de 8. Podríamos hacerlo directamente preguntando: ¿a qué número tengo que elevar 2? ¿A qué número tengo que elevar la base, que es 2, para que me dé 8? Y podemos ver rápidamente que sería 3. Pues 2 elevado a 3 es 8. ¿Que no lo vemos tan rápidamente? Pues vamos a factorizar el 8. 8 es 2 por 2 por 2, que es 2 elevado a 3. Y ahora la pregunta queda mucho más sencilla, porque ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me quede 2 elevado a 3? Pues evidentemente a 3. Logaritmo en base 3 de 81. Factorizando 81 tenemos que es 3 elevado a 4.
Entonces, ¿a qué número tengo que elevar 3 para que me dé 3 elevado a 4? Pues claramente es 4. Para calcular logaritmos podéis actuar también de esta forma. Imaginaros que tenemos logaritmo en base 5 de 625. Pues vale, podéis decir que el resultado del logaritmo es y, ¿vale? No lo conocéis, pero le llamamos y. Usando la definición, 5 elevado al resultado, que le hemos puesto y, es 625. Ahora factorizamos el 625, que es 5 elevado a 4. Fijaros, tenemos una ecuación donde las bases son potencias, donde las bases son las mismas. Entonces los exponentes tienen que ser iguales, es decir, y es igual a 4. Por tanto, ya tendría el valor del logaritmo, que es 4. Antes de seguir, se deben comentar algunas cosas sobre el logaritmo, sobre los logaritmos, como que el argumento de un logaritmo debe ser positivo. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que el logaritmo en base a de x vale y, eso, como lo hemos definido, quiere decir que la base a elevado al resultado y es igual a x. Pero claro, a es positivo, por tanto, la potencia a elevada a y también es positiva. Pero a elevada a y es x, por tanto, x es positivo. El argumento de un logaritmo debe ser positivo. No podemos poner en el argumento de los logaritmos, no podemos poner números negativos. Y además, hay dos logaritmos importantes y que tienen una notación especial. No llevan la base porque son logaritmos muy famosos y no les hace falta escribirles la base, que son el logaritmo decimal, que se representa simplemente por log, aunque en realidad lo que estamos diciendo es log base 10. Pero como este logaritmo es famoso, se pone simplemente log. Y luego tenemos el logaritmo neperiano, que se denota por ln, y que en realidad es el logaritmo en base e, ¿vale? El número e es un número irracional que ya lo hemos ido viendo a lo largo de los días. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos más complicados. Llega el momento de subirle la dificultad a esto. Por ejemplo, podemos hacer logaritmos de fracciones. Ok, pues fijaros, vamos a tener logaritmo en base 4 de 1 partido 16. Supongamos que ese logaritmo vale y. Utilizando la definición tenemos que 4 elevado a y es 1 partido 16. ¿Vale? La base elevada al resultado es el argumento. 4 elevado a y es entonces 1 partido de... Y vamos a utilizar que 16 es 4 por 4, es decir, es 4 elevado a 2. Pero 4 elevado a 1 partido 4 elevado a 2 se puede poner como 4 elevado a menos 2. Y como ya tenemos una ecuación donde la base de las potencias es la misma, podemos igualar los exponentes. Es decir, y es igual a menos 2. Y ya tendríamos calculado el valor del logaritmo. Logaritmo en base 4 de 1 partido 16 es menos 2. Podemos complicarlo todo mucho más poniendo fracciones en la base. Nadie nos ha dicho que la base tengan que ser números naturales, sino que pueden ser fracciones.
y poniendo radicales en el argumento, que podemos utilizar cualquier número positivo que se nos ocurran, eso sí, positivo. Mismo procedimiento de antes, vamos a suponer que el logaritmo tiene el valor y elevamos la base al resultado, es decir, hacemos 1/3 elevado a i y lo igualamos a raíz de 3. 1/3 es 3 elevado a menos 1. Lo ponemos como 3 elevado a menos 1 y lo elevamos ahí. Y la raíz de 3, si la expresamos como potencia, es 3 elevado a 1, que era el exponente que tiene 3, dividido el índice de la raíz, que es 2. Fijaros, en el primer miembro de la ecuación tenemos 3 elevado a menos 1 elevado a i, que es 3 elevado a menos 1 por i, es decir, menos i, y tenemos 3 elevado a un medio. Como tenemos las mismas bases en las potencias, igualamos los exponentes, menos i es igual a un medio, o lo que es lo mismo, i es menos un medio. Y ya tendríamos el valor de nuestro logaritmo, que es menos un medio. Vamos a hacer un logaritmo neperiano ahora. Logaritmo neperiano de la raíz cúbica de elevado a 2. Supongamos que esto vale i. La base del logaritmo neperiano es e. Entonces, en realidad lo que yo tengo aquí es que e elevado a i es la raíz cúbica de e elevado a 2, que es el argumento. E elevado a i, por tanto, vamos a poner esa fracción como potencia, que sería e elevado a 2/3. Por tanto, i es igual a 2/3. Y ya tendríamos calculado el valor de nuestro logaritmo. Podemos poner radicales perfectamente en la base del logaritmo. Podemos poner el logaritmo de la raíz de 2 de 64. Mismo procedimiento. Supongamos que esto vale i. La base, que es raíz de 2, si la elevamos a i, nos tiene que dar el argumento, que es 64. La raíz de 2 es 2 elevado a un medio. Cambiamos y 64 es 2 elevado a 6. 2 elevado a un medio elevado a i, multiplicamos los exponentes, quedaría i medio, 2 elevado a i medio, igual a 2 elevado a 6. Igualando los exponentes tenemos que i medio es igual a 6. O lo que es lo mismo, pasando el 2 multiplicando al otro lado, sería i vale 12. Sería el valor de este logaritmo. Incluso podemos calcular a mano algunos logaritmos de números decimales, como podría ser el logaritmo en base 2 de 0,25. Lo primero que tenemos que hacer es convertir ese número en fracción. 0,25 se puede poner como 25 partido de 100. O lo que es lo mismo, si simplificamos, un cuarto. O sea, tenemos el logaritmo en base 2 de un cuarto. De nuevo, si esto lo llamamos i, pues la base elevada a i, 2 elevado a i, es lo mismo que el argumento, que es un cuarto. Pero un cuarto es 1 partido 2 elevado a 2. O lo que es lo mismo, 2 elevado a menos 2. Es decir, la i vale menos 2. A partir de igualdades con logaritmos, no solamente podemos obtener el valor del logaritmo, sino que podemos saber la base, nos pueden preguntar por la base, o nos pueden preguntar por el argumento del logaritmo a partir de la igualdad con un logaritmo. Por ejemplo, nos pueden decir que averigüemos el valor de x en esta expresión. Logaritmo neperiano de x es igual a 2. Sabemos que la base del logaritmo neperiano es el número e, pues tendríamos que e elevado a 2 es igual a x. Es el valor de la x
que estamos pidiendo. O podemos tener que el logaritmo en base de x, ¿vale? Ahora lo que nos piden es que averigüemos la base del logaritmo. Logaritmo en base de x de 1000 es 3. Por tanto, la base, que es lo que no conocemos, x elevado al resultado que es 3, es igual a 1000. Pero 1000 es 10 elevado a 3. Y ahora, como tenemos el mismo exponente en esa potencia, las bases tienen que ser las mismas.